Bueno amigos, seguimos platicando con ustedes debido a un problema técnico. Recuerden ustedes que a veces los satélites y los sistemas de energía eléctrica pues nos cambian todo el sistema, a veces una imagen de más o una imagen de menos pues nos causa problemas. Pero aquí estamos nuevamente, estábamos hablando precisamente de la legislación, de la ley del servicio profesional docente, como estábamos hablando de España, los inconformes, los profesores, pues hasta este momento en España con los recortes que ha hecho el presidente Rajoy, pues resulta que tenemos un problema muy serio en España, porque son cerca de 60,000 educadores que ya han sido limitados, que han sido expulsados de su trabajo. Yo no sé cómo van a sustituirlos y destituir a educadores en cualquier sistema y en cualquier país del mundo es retrasar los sistemas educativos que corresponden a cada país. Y bueno, pues vamos a leer solamente brevemente algunos comentarios. Dice: la Secretaría de Educación Pública lanza plan contra la deserción, abandono escolar, fenómeno que México paga caro. Más de 18 millones de pesos costó la salida de jóvenes de las aulas en niveles básico y medio, estamos hablando de las secundarias. El inicio del ciclo escolar, el mayor reto que tiene el sistema educativo en México es evitar que poco más de 1 millón de niños y jóvenes de primaria, secundaria y bachillerato abandonen sus estudios por condiciones de pobreza, por reprobar materias, porque la escuela no les gusta, porque el bullying o por tener embarazos tempranos y adicciones. Desde mañana acudirán a la escuela, bueno, esto fue lo que se dijo el domingo pasado, y pues el lunes de esta semana se iniciaron las labores educativas en toda la República Mexicana. Cerca de 18 millones de estudiantes, bueno, no 18, no, perdón, 26 millones de alumnos de educación básica y que se suman a 7.5 millones de bachillerato en el que se iniciaron en muchas instituciones educativas, sobre todo la Secretaría de Educación Pública y de las universidades, el nuevo ciclo escolar. El índice de deserción en México se estima que más de 1 millón de alumnos que mañana iniciarán clases no concluirán el ciclo escolar, dejarán en algún momento la primaria, la secundaria o el bachillerato. Bueno, aquí debemos entender que el hecho de que no se continúe en las escuelas, sobre todo en las escuelas que tienen elementos urbanos rurales, pues los estudiantes de primaria o secundaria se van a la siembra directamente a ayudarle al padre de familia. Aquí nosotros en la Ciudad de México, en la delegación Xochimilco, pues tenemos que ya gente mayor es la que se está dedicando al cultivo de la tierra para vender sus productos y muchas veces son de autoconsumo. También supimos en el semestre pasado, hace aproximadamente cuatro meses, antes de iniciarse el periodo vacacional y todavía estando en lo docente, dice: exigen maestros a la Secretaría de Gobernación cancelar la prueba enlace. La prueba enlace era un sistema de evaluación que se estuvo aplicando durante mucho tiempo, precisamente para saber cuál era el resultado de la aplicación de pues los aspectos didáctico y pedagógicos del conocimiento que hicieron los educadores en todo el sistema educativo nacional, de preescolar hasta secundaria, por tocar solamente esos elementos. Y resulta de que empezaron a salir noticias de que la prueba enlace se estaba vendiendo en los mercados, se estaba vendiendo a través de internet, y que algunos llegaron a tener hasta un costo de 3,000 pesos para aquellos que fueran a presentar su examen enlace. Aseguran docentes que carece de validez tras descubrirse que fue filtrada. Maestros disidentes exigieron ayer a la Secretaría de Gobernación cancelar la prueba enlace aplicadas desde el pasado lunes a investigar quiénes fueron los responsables de vender copias de los exámenes. En una carta entregada a la dependencia federal, docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación reiteraron su acusación de que se distribuyeron de manera irregular fotocopias de la prueba entre maestros de nivel básico, por lo que el proceso de evaluación debe de ser cancelado. Bueno, pues ahí saben ustedes que pues tenemos muchos problemas, no solamente en México, en muchos lugares, pero estoy leyendo artículos sobre la publicación de los periódicos como el Reforma, Excelsior, Universal y Crónica. Dice así: encuesta de Reforma, fin de cursos, satisface enseñanza escolar, evalúan padres favorablemente desempeño de sus hijos y de los maestros, conocen enlace pero no la consultan. A pesar de conocer la evaluación educativa, el 52% nunca la ha consultado. ¿Qué tan satisfecho está con la enseñanza de sus hijos recibieron en la escuela en este periodo escolar? El 76%
dice que conocía el resultado de sus hijos. El 1% no lo sabe y el 23% muy y algo insatisfechos por la labor que realizaron los educadores. Evidentemente aquí empieza una campaña en contra del sistema educativo nacional, de que los maestros no están funcionando como debe de ser. Y en la parte final del año pasado dice lo siguiente, escrito por Yuritsi Mendizábal: el año escolar que está por concluir dejó un buen sabor de boca en la mayoría de los padres de familia de la Ciudad de México. El periódico Reforma realizó una encuesta vía telefónica a 800 capitalinos adultos, de los cuales un 28% dijo tener hijos que cursan la primaria o la secundaria. En este segmento, el 76% expresó entre muy estar algo satisfecho o también muy inquietos por la no respuesta de un proceso de conocimiento de sus hijos. Bueno, pues esto fue lo que publicó el periódico Reforma, y en algunos casos, ahora que están en huelga muchos maestros, y por ahí encontré un documento en donde en junio, antes de salir al periodo vacacional, dice: clases en casa y sin maestros. Analizan expertos los pros y contras del sistema alternativo. José María Fermín iniciaron su educación con la mayoría de los niños en un sistema escolarizado, pero poco a poco el tiempo ha sido inconveniente, como que todos los niños deben dejar el pañal al mismo tiempo y aprender a leer y sumar a la cierta edad, o el maltrato que sufrió uno de lo que le hicieron sus padres y decidieran una educación en casa. Bueno, pues podemos hablar de muchos elementos de los sistemas educativos que se están dando en México y de acuerdo a las metodologías de los procesos de trabajo de aquellos padres de familia que a veces no están satisfechos con lo que hacen los hijos en un momento determinado. Dice así: declara CENTE alerta máxima. Refuerzan 3,000 maestros el plantón en el Zócalo. Contingentes del sur, maestros provenientes de la región del Valle Central de Oaxaca, llegaron al Zócalo ayer para sumarse al plantón nacional que lleva a cabo la CENTE en el Zócalo capitalino. Esto está escrito por Mayolo López. Dice así: los puntos claves de la reforma, aspectos contemplados en la reforma constitucional al artículo 3 y 73 y los anteproyectos de las leyes secundarias. La evaluación de docentes será obligatoria. El Instituto Nacional de la Educación evaluará, o el Instituto Nacional de la Evaluación Educativa evaluará a los maestros, sus índices de desempeño. La Ley del Servicio Profesional Docente señala que una vez evaluados serán acreedores a un nombramiento inicial por un plazo de 3 años, tiempo en el cual serán sometidos a una evaluación anual de cuyos resultados dependerá, recibirán un nombramiento definitivo o sean separados del servicio. Bueno, pues esto no se puede permitir porque, en primer lugar, ¿cuál va a ser las pruebas del examen al maestro? ¿De qué lo van a evaluar? ¿Conocimientos generales? ¿Sistemas de enseñanza y metodología de enseñanza con los alumnos de primero a sexto año? O sea, los maestros de primaria tienen una metodología para la enseñanza de la lectoescritura en los alumnos. Los maestros de segundo año es una reafirmación en la metodología de lectoescritura. Y sobre todo los reforzamientos que se dan a aquellos niños que tienen problemas de dislexia o tienen problemas no solamente al hablar sino al escribir, algunos que invierten las letras. O sea, para eso hay que buscar metodologías especiales. ¿De eso los van a examinar? ¿De qué los van a examinar? ¿De que un número determinado de niños reprueba al año? Bueno, pues ese es otro elemento que aún está por determinarse, porque la funcionalidad entre el sociólogo y el psicólogo van a determinar cuáles han sido los cambios en el IQ del niño a través del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿De qué los van a evaluar? De un sistema de capacitación para que los maestros manejen el concepto, sobre todo del análisis abstracto y concreto. Y esto se llama, en la metodología de la enseñanza, del proceso de enseñanza-aprendizaje, que son la metodología, ejercicios de maduración, coordinación motora gruesa fina. Si el maestro de primaria no tiene el conocimiento para reafirmar estos elementos que acabo de mencionar,
coordinación motora gruesa fina, es para que el niño levante la mano derecha, la mano izquierda, y a través de una serie de ejercicios que se hacen en el primer año de la primaria, son precisamente darle la capacitación al niño para que en su proceso de enseñanza-aprendizaje desde el primer año hasta sexto año puedan aprender a leer y escribir. Y sobre todo lo más importante, procesos de racionalistas, el razonamiento. Yo no he leído un solo documento donde lo diga. ¿Qué metodologías se van a utilizar? Lo único que dicen es que vamos a mejorar la enseñanza, vamos a mejorar el estatus económico hacia el futuro del que estudia la primaria. Los maestros no cumplen con sus obligaciones. Tan es así que en un periódico decía, fuera del trabajo, los maestros burros. A mí me parece que el periódico que hizo esta publicación, pues es un periódico que no le tiene respeto al educador, porque acabo de hablar de Tuyita, una mujer de 101 años que en un periodo de 3 aprendió a leer y a escribir con su certificado de primaria, y que también les dijo a sus hijos de 75 y 65 años que fueran a aprender a leer y escribir. ¿Ustedes creen que no tenemos maestros capacitados para desarrollar una reforma educativa? Claro que los tenemos. Y ahora los tenemos en el Zócalo, porque el gobierno federal no les ha hecho caso. Han hecho caso omiso a sus opiniones, que no se puede aplicar una reforma educativa si no primero se capacita al maestro. Los maestros necesitan saber de qué es esta reforma educativa. No hay nada. Desechan amparos de maestros disidentes. Estoy leyendo de todos los antecedentes de lo que ha sido y en estos momentos la aprobación de la reforma educativa. Declaran jueces improcedentes recursos para frenar reforma educativa. 2 jueces federales de Puebla comenzaron a desechar amparos promovidos por decenas de miles de maestros disidentes para impugnar la reforma constitucional en materia educativa, con lo que el escenario de ese litigio queda dispuesto para la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo creo que no debe de llegarse a este punto, porque precisamente los señores magistrados podrán conocer la legislación, han dado cátedra ya a nivel universitario, muchos de ellos lo hacen, pero no es lo mismo cátedra universitaria a cátedra de elementos como en el jardín de niños, en la escuela primaria. Son elementos totalmente diferentes dentro de una capacitación y el elemento didáctico. Creo que el problema de la reforma educativa está muy lejos todavía de resolverse, sobre todo porque nos damos cuenta de que no hubo consulta a cada uno de los grupos de educadores de la República Mexicana. No es lo mismo preguntarle al de Monterrey, al de Guadalajara, al del Distrito Federal, que ir a preguntarle a Chiapas con el maestro que trabaja como bilingüe o trilingüe en las comunidades étnicas. Y que a veces ese educador tiene que enseñarle a algunos de sus alumnos a hablar el castilla, para que ellos puedan interpretar y puedan manejar algunos elementos de las metodologías de trabajo. No nada más es el pizarrón, es el GIS. Ahora tenemos avances muy importantes en muchas escuelas, como son las computadoras, la laptop, el teléfono, ahora el celular, para que verdaderamente vaya avanzando el sistema educativo. Bueno, amigos, pues ahora vamos a dejar este hecho de la reforma educativa, que se queda muchos aspectos en el tintero, y nos indican que nos vamos a un corte, a una identificación de canal en alternativa constante, en lo que nosotros hacemos aquí en Tertulia Nocturna. No se vayan, amigos, recuerden que estamos siempre de 7 a 8 de la noche, y un servidor de ustedes, Carlos Jiménez, les dice, regresamos en un minuto, por favor. Identificación de canal.
con dolor. ¿Será que cuando trae veneno es mejor decirle adiós? Sabe tu beso a ron y tú me sabes rumbero. Voy llegando a Puerto Claridad y en la playa te espero, pero tú sabes cómo hacerme reír y bien, no me hagas llorar. Tú sabes cómo hacerme reír y bien, no me hagas llorar. Dice que no la quiere, dice que no va a verla, pero el camino que va a su casa no cría hierba, no cría hierba. Que te quiero, mi Guanasí, que te quiero, camaleón, que la vida no me interesa si no tengo tu amor, que no, que no, que no. Tú sabes cómo hacerme reír y bien, no me hagas llorar. Tú sabes cómo hacerme reír y bien, no me hagas llorar. Bueno amigos, regresamos aquí a Tertulia Nocturna. Recuerden ustedes que todos los viernes estamos de 7 a 8 de la noche. El día de hoy, pues dos temas interesantes que son la inquietud de México y sobre todo, pues la información que se está dando a través de los medios, la radio y la televisión. Evidentemente están entrevistando a aquellos que están de acuerdo en la reforma petrolera, en la reforma energética. En otro momento están también entrevistando a los que no están conformes con la reforma energética y bueno, pues ahí han surgido una serie de inquietudes a través de lo bueno o lo malo o las prebendas que deben de darse, pero quiero hacer referencia al periódico Excelsior, que hizo pues una publicación precisamente el miércoles 27 de esta semana, donde habla que México dejaría de importar a través de la creación de la reforma energética, en donde pues los empresarios obtendrían toda una serie de beneficios en la participación de la reforma energética. Dice así en la sección dinero del periódico Excelsior: se dejará de importar, refinación, el negocio. Con la reforma energética, la inversión en más refinerías se lograría triplicar el precio de un barril de petróleo en el país, dicen los especialistas en el sector energético. Ayer escuchábamos al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas cuando lo entrevistó en Televisa y sobre todo cuál era la opinión que tenía el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas sobre este hecho de privatización o no privatización de la energía, la reforma energética. Y él decía que, bueno, pues el gobierno federal no ha presentado, pues de hecho, elementos muy importantes de la justificación, solamente decían que iba a haber muchos beneficios, que en un momento determinado, pues iba a permitir que bajara, sobre todo, los precios de la energía eléctrica, que iban a bajar los precios del petróleo, las gasolinas, para que pues esta aportación de los empresarios y de algunas compañías tanto norteamericanas, inglesas, francesas y japonesas, pues iban a dejar una pues lluvia en economía muy fuerte. Sin embargo, hemos leído en los periódicos que para la utilización de los empresarios en petróleos mexicanos,
pues esto sería muy peligroso porque las ganancias obtenidas de Petróleos Mexicanos, que de hecho casi el 70-80% se va directamente a la Secretaría de Hacienda. Dice así, reforma energética, la clave está en la refinación. Aunque México es uno de los principales productores de petróleo, depende de la importación para satisfacer su consumo de combustible, lo que resulta muy costoso. 3.3% creció anualmente en promedio de 2000 a 2011 la demanda de productos refinados del petróleo. La refinación representa una de las mayores oportunidades para agregar valor al petróleo mexicano. Hoy en día se producen refinados para medianamente satisfacer una demanda nacional que no deja a Pemex los ingresos que requiere. Bueno, eso dicen ellos, pero lo que pasa es que si entran los empresarios, pues menos va a recibir, porque las ganancias se las van a llevar a aquellos que van a aportar, entre comillas, una determinada cantidad para mejorar todo un sistema de capacitación y un sistema de mejoramiento para ingenieros petroleros, tanto en Petróleos Mexicanos, para diferentes lugares de la República. Y quiero mencionar, dice, por ejemplo, un barril de petróleo que tenga un precio de $100 podría convertirse en gasolina con un valor de $300 o más. Y la pregunta es si se van a hacer contratos entre empresarios y algunos grupos de otros países, sobre todo en importación y exportación de materiales, ¿qué ganancia van a tener ellos? ¿Cómo van a aplicar su aportación económica, como los empresarios y algunas compañías internacionales? ¿Cómo se va a controlar esto? En el momento que se firme un contrato, lo primero que vamos a tener en el primer mes o después de 3 meses, toda una serie de demandas por las compañías en no cumplimiento del contrato que se tenga por parte de esta paraestatal, como lo es Petróleos Mexicanos. Pemex, cuyo director general es Emilio Lozoya Austin, tiene y pierde buena parte de sus recursos en la importación de petrolíferos como gasolinas, diésel y combustión. El 17 de marzo pasado, un día antes del 75 aniversario de la expropiación petrolera, el Partido de la Revolución Democrática presentó su propuesta de reforma a Pemex, en la que destaca que se han reducido los recursos para la refinación. Bueno, el problema es que a veces la institución internacional, la OPEP, que nos da una información de cuándo debe de extraerse un número determinado de millones de barriles de petróleo para ser vendido hacia el exterior o para el consumo propio. Aquí lo que tenemos que ver es cuáles son los elementos que se deben de dar a través de, pues, acercarnos a una legislación propuesta por el gobierno federal. Tanto el Partido Revolucionario Institucional, hablando de partido político, y del Partido Acción Nacional, pues están en contra del Partido de la Revolución Democrática, porque el partido está diciendo, el Partido de la Revolución, las izquierdas en México, están diciendo que en el momento que se le otorguen contratos a diversas instituciones privadas, internacionales o a los empresarios mexicanos, pues vamos a perder prácticamente el dinero que era rescatado, que se le entrega a la Secretaría de Hacienda. Y me atrevo a decir que probablemente cuando haya fallas en los contratos que no se hayan estudiado con mucho cuidado para dar beneficio a Petróleos Mexicanos, bueno, pues vamos a ver el resultado, porque en un momento determinado, lo que estaba mencionando, es que se van a perder las grandes oportunidades. El dinero se lo va a llevar los empresarios, las compañías extranjeras, y vamos a volver a la misma rúbrica cuando el presidente Lázaro Cárdenas expropió Petróleos Mexicanos para beneficio de los mexicanos. Hoy quieren cambiar el artículo 27 y el artículo 28 constitucional para favorecer a los empresarios. No hay recursos suficientes para hacer las inversiones y estamos porque la refinación se abra a la inversión privada. Sí, pero el elemento es la iniciativa privada. ¿Qué cantidad de dinero van a aportar? No lo sabemos. El presidente Enrique Peña Nieto dijo ayer en la mañana que un promedio de $8,000 millones va a ser para el turismo, en la reforma turística, por llamarlo de una manera, que es reforma económica. Pero en el caso de los empresarios, para Pemex, dice que van a aportar $70,000 millones. La pregunta es, ¿de dónde lo van a sacar?
¿En qué bancos está esa cantidad? Para que apoyen los sistemas de extracción, la creación de refinerías, y se lleven, ¿qué tanto por ciento se van a llevar? No lo sabemos, porque no se ha publicado. Entonces, es parte de los análisis de esta llamada reforma energética. Voy a leer otra parte de un artículo publicado, bueno, el anterior es de Atzayael Torres, y vamos al siguiente documento que nos dice así, por parte del Universal, escrito por Jorge Cepeda Patterson. Pemex, la Biblia y los aztecas. Las cifras sobre Pemex, como son los versículos bíblicos o los refranes, sirven lo mismo para un barrido que para un regado. Bueno, ya, de hecho nos está dando una introducción, ¿no? Hay para todos los gustos. ¿Prefiere usted la apertura de Pemex? ¿Sobran razones vestidas de números? ¿Le preocupa la intervención de las transnacionales en nuestro petróleo? Allí están los datos para corroborar sus peores inquietudes. Una cifra mata a otra y viceversa. Aunque las dos sean parcialmente ciertas, igual que los refranes, al que madruga, Dios le ayuda. Y no por madrugar amanece más temprano, dos dichos sabios mutuamente excluyentes. El problema reside en citar cifras o dichos fuera de contexto y simplemente en el debate actual sobre la reforma energética, los polemistas han recurrido a los números menores con el afán de informarse, más con el de apertrecharse para la pelea. Bueno, pues ahí vemos muchas discusiones donde están participando gobernadores, donde están participando políticos, donde están participando los hombres de ciencia de diversas instituciones universitarias. Dice así en el periódico del 18 de agosto, El Universal, escrito por Juan Arbizu: no se dividirá el país, dice diputado, avanzará la reforma energética, lo dice Bernal. Presidente de la Comisión de Energía confía que alcance la mayoría relativa. La reforma energética que plantea el presidente Enrique Peña Nieto alcanzará la mayoría calificada que necesita para ser aprobada por el Congreso de la Unión, porque en una iniciativa que tiene el potencial de conciliar las fuerzas políticas, afirma el presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Bernal. A favor del proyecto presentado por el mandatario hace una semana, el legislador priista destaca que se trata de una iniciativa que conserva valores nacionalistas y los mexicanos y coloca a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad en una ruta de desarrollo. Bueno, pues aquí tenemos dos elementos, porque ahora resulta que no nada más va a ser la reforma energética a través del petróleo, sino que ya se incluyó también al sistema de la energía eléctrica por toda la República Mexicana. Dice así, en un artículo donde se habla del sindicato y del consejo: debe salir sindicato del consejo, afirman, refuta en Acción Nacional al líder petrolero. Consideran irregular que el gremio que lidera Romero de Champs ocupe 5 de los 15 lugares. El senador priista Salvador Vega Casillas contestó ayer al líder del sindicato petrolero Carlos Romero de Champs, quien criticó la iniciativa energética del Blanquiazul que plantea dejar al gremio fuera del Consejo de Administración de Pemex. Creo que no pueden ser juez y parte el sindicato, donde se va a establecer normas muy particulares del sistema de organización para administrar a petróleos mexicanos. Cuestionó el legislador que el sindicato petrolero cuente con 5 de los 15 asientos de la mesa donde se toman las decisiones de la paraestatal, o sea, el Consejo Técnico de la compañía Petróleos Mexicanos. Es un despropósito que tenga tantos asientos en el Consejo de Administración, pues no es propietario de la empresa y por lo tanto no debe estar en el Consejo, indicó Vega Casillas. Bueno, pues aquí tenemos otro elemento más de análisis con respecto a la reforma energética. Y bueno, pues uno de los personajes que ha estado muy pendiente de ello, y me permito decirlo, escrito este artículo por Leslie Gómez en el periódico Reforma, donde se menciona que Andrés Manuel López Obrador, y lo dijo anoche el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas de una manera muy cuidadosa, que pues no conocía el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, sobre todo para la reforma energética, y dice así: Andrés Manuel López Obrador afirmó ayer en el Movimiento Regeneración Morena
que irá solo en la defensa del petróleo al considerar que el Partido de la Revolución Democrática está alineado con el pacto con México. En el arranque de su gira por el Distrito Federal, el tabasqueño dijo que Morena convoca a defender el petróleo y la economía popular, mientras que los perredistas no fijaron una sola postura determinante. Bueno, pues aquí nosotros sabemos que hay un conflicto porque durante varios años, además de que fue dirigente, fue gobernante de la Ciudad de México, pues el señor Andrés Manuel López Obrador, pues ahora que vemos que le están haciendo una campaña muy fuerte en contra de Andrés Manuel López Obrador, porque sobre todo nosotros sabemos que el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Verde Ecologista y sobre todo estos partidos que se anexaron al Partido Revolucionario Institucional tienen un objetivo, que se pueda crear todo un sistema de intercambio de información a través de aquellos especialistas para poder sortear toda la reforma energética. Pero Andrés Manuel está recibiendo una fuerte campaña porque sabemos que ha contendido en 2 ocasiones por la presidencia de la República, viene una tercera, esperemos que el partido Morena, ya que se constituya, pues lo lance nuevamente y sobre todo los esperamos dentro de 8 días, o sea, este próximo domingo en 8, a la gran reunión que se va a hacer en el Zócalo de la Ciudad de México con la política de información de Andrés Manuel López Obrador para que el pueblo de México tome decisiones y hacer pues una encuesta de evaluación para que el mexicano decida si quiere que se privatice Petróleos Mexicanos otorgándole los permisos a los grandes empresarios y a compañías extranjeras. Eso es algo muy, muy delicado lo que nos dice pues don Andrés a través de sus comentarios. Busca Madero convencer a la izquierda, pide Partido Acción Nacional superar prejuicio petrolero. Afirma que el discurso del nacionalismo sirve para mantener nichos electorales. No es cierto, no es cierto. El discurso del nacionalismo, todos los que hemos estado por la escuela primaria y desde el jardín de niños y la secundaria, pues aprendimos lo que es el concepto del nacionalismo, la defensa de una estructura muy importante que México ha luchado durante los últimos 500 años por tener. No es lo mismo la democracia griega a la democracia de América Latina, que tiene muchos problemas América Latina a través de sus líderes representantes. Dice así: Mérida, Yucatán. El presidente del Partido Acción Nacional, Gustavo Madero, afirmó ayer que con datos y argumentos buscará convencer al Partido de la Revolución Democrática de que la iniciativa de reforma energética del blanquiazul es la de mayor visión. Bueno, eso no es cierto, porque lo que está haciendo el Partido Acción Nacional es evidentemente penetrar la ideología de que quienes son sus adeptos para que voten, porque dicen ellos que vamos a tener mejoría en el momento que se les dé a empresarios y a compañías extranjeras. Volvemos exactamente a lo que hizo el general Cárdenas cuando nacionalizó el petróleo. Hemos tenido oportunidad de ver estas manifestaciones a través de los noticieros, a través de las películas y sobre todo ahora que se está saliendo pues prácticamente en información al aire de cómo el presidente Lázaro Cárdenas pues hizo la nacionalización en contra de las compañías extranjeras y los problemas que tuvo México con las compañías extranjeras, sobre todo la norteamericana. El presidente del Partido Acción Nacional, Gustavo Madero, afirmó ayer que con datos y argumentos buscará convencer al Partido de la Revolución Democrática de que la iniciativa de reforma energética del blanquiazul es la de mayor visión. Esto lo vamos a demostrar con datos, no con prejuicios. Nosotros estamos seguros de que vamos a poder generar los argumentos para demostrar que el modelo energético de México está agotado y que si no hacemos nada, el principal perjudicado va a ser la sociedad y la economía, las familias, puntualizó en conferencia de prensa. Bueno, pues evidentemente que nosotros entendemos que sería el mayor de los perjuicios que se hiciera en el momento que se otorgara pues el razonamiento y la votación, porque el señor del Partido Acción Nacional pues está interesado de sobremanera en buscar
pues cosas políticas para el mejoramiento supuestamente de Pemex. Yo no lo creo así. He tenido la oportunidad de estar con el presidente Madero en algunos momentos cerca de él, no he tenido oportunidad de platicar, pero sobre todo en los noticieros y las informaciones y las entrevistas que se han hecho. A mí me parece que nuevamente sigue siendo el Partido Acción Nacional la ultraderecha de este país. Sobre todo están tratando de convencer en la venta de edificios, en la venta de terrenos, en la venta de muchos otros materiales para causar problemas en lo que se está haciendo en la reforma educativa y en la reforma petrolera, en los recursos no renovables y recursos renovables que se pueden dar en este país. Dice que en algunos casos tenemos ahí en las reformas que se van a dar, sobre todo la llamada aprobar la reforma energética no estará exenta de incertidumbre. Dice así: Notimex escribe este artículo. La presentación del proyecto de reforma energética prevista para esta semana será el centro de atención de los inversionistas, ya que generará un entorno positivo para los mercados financieros domésticos, estimaron analísticas. Está publicado en el periódico Crónica, en la sección 23 de negocios, donde se habla aprobar una reforma energética no estará exenta de incertidumbre. No entendemos el por qué. Si se aprueba este elemento, pues va a ser solamente beneficiado a los empresarios y se va a perder mucho dinero. La presentación del proyecto de reforma energética prevista para esta semana será el centro de atención de los inversionistas, ya que genera un entorno positivo para los mercados financieros domésticos, estimaron algunos analistas. Grupos financieros previeron que la iniciativa podría incluir cambios constitucionales para abrir la industria energética al sector privado. Bueno, nosotros sabemos que quieren cambiar el artículo 27 constitucional y el 28 para favorecer a los empresarios. Pero dicen que en el momento que se aplique la reforma energética y se apruebe la reforma energética, pues lo que vamos a tener es una situación de colapso, porque pues vamos a competir y no vamos a recibir el dinero correspondiente, porque las compañías extranjeras se van a llevar la mayor parte de las ganancias de petróleos mexicanos. Creo que estos son pues algunos de los elementos. La expectativa de la aprobación de reforma seguirá haciendo que México sea visto como una alternativa de inversión. Bueno, pues están invitando a los grandes empresarios del mundo, sobre todo ya llegó a México Carlos Salinas de Gortari, que es el líder prácticamente de estos movimientos para beneficiar pues económicamente los bolsillos de los empresarios, no lo que hizo el presidente Hugo Chávez en Venezuela, donde las ganancias del petróleo eran para construir casas para la gente de menor fuerza económica en Venezuela. Entonces el presidente Hugo Chávez lo que hizo fue una nacionalización del petróleo para distribuir las riquezas con la gente que no tiene, y vemos las construcciones de unidades habitacionales. Es más, se dio el lujo el presidente Hugo Chávez de llegar a Washington y montar él, con autorización de los Estados Unidos, gasolineras especialmente para que la gente de carencia económica fueran a recibir parte de los materiales a mitad de precio de lo que se vende la gasolina en los Estados Unidos. Entonces, aquí vemos a un presidente Hugo Chávez que defendió el petróleo de Venezuela. Hay quien está diciendo que se va a beneficiar Japón, que se va a beneficiar las compañías como en la India, como en Brasil, como en Argentina. Y bueno, ¿se van a beneficiar? Bueno, pues claro, los empresarios, porque son los que van a tener mayores oportunidades por la cantidad de dinero que se va a proponer. Bueno, amigos, pues nuevamente nos vuelve a ganar el tiempo en esta sesión de tertulia nocturna, y voy a leer pues dos articulitos más por ahí que nos habla del Partido Acción Nacional, y nos dice así: sin tabúes, la iniciativa energética que el Partido Acción Nacional llevará al Congreso el próximo 31 de julio, que ya la presentó, propone abrir la industria petrolera al capital privado. Principios: Pemex seguirá siendo la empresa propiedad de México, no se privatizará, se fortalecerá los recursos para su modernización operativa y tecnológica. Nichos de inversión, refinación, se abrirá la competencia con participación de Pemex, empresas
público, privadas o sobre todo público-privadas. Petroquímica, se abrirá la competencia de participación de Pemex a empresas público-privadas o empresas privadas. Transporte, se abrirá el transporte, distribución y almacenamiento de hidrocarburos y de todos sus derivados. Bueno, pues ese es el gran problema, porque el Partido Acción Nacional lo que hace es decir que sí, apertura a la reforma energética para los grandes empresarios, y bueno, pues los beneficios se los van a llevar estos personajes. La pregunta es, ¿de dónde van a sacar el dinero? ¿De dónde van a sacar 77,000 millones los empresarios para el beneficio económico de ellos? ¿De dónde? ¿En dónde está depositado ese dinero? ¿En dónde lo van a depositar? ¿Cuál es la cobertura al entregarle los contratos a la iniciativa privada y a compañías extranjeras? Dice así, busca el PAN competencia para Pemex. ¿Cuáles son los beneficios? Según el PAN, la propuesta de la reforma energética traerá inversión privada adicional hasta de 30,000 millones de dólares al año, crecimiento adicional al Producto Interno Bruto de entre 1 y 2%, 100,000 nuevos empleos bien remunerados por año, reducción del costo de la energía eléctrica hasta un 40%. Fíjense nada más hasta dónde. ¿Ustedes creen que un empresario va a perder el 40% de lo que se está cobrando en estos momentos? Pues definitivamente no. Independencia energética tampoco la vamos a tener. Bueno, amigos, pues solamente puedo decirles que el tiempo se ha ido. Hemos terminado este espacio todos los viernes de 7 a 8 de la noche en Tertulia Nocturna. Recuerden ustedes pues que hacemos algunos comentarios, y ahora es muy importante hablar de esta reforma energética y la reforma educativa, que es lo que hemos tratado en pequeños comentarios, porque queda mucho todavía por hablar. En las próximas sesiones voy a mencionar algunos aspectos de la respuesta de los maestros en la calle, de la respuesta de la gente del pueblo en la calle para la reforma energética. Y mucha gente no acepta que se le otorguen beneficios a los empresarios, porque ellos se van a llevar la ganancia de Petróleos Mexicanos. Y es necesario que Petróleos Mexicanos otorgue pues ese elemento hacia un beneficio social a través de los recursos de las ganancias de Petróleos Mexicanos. Porque dicen que no debe Petróleos Mexicanos tener el monopolio de la energía. No, de ninguna manera, pues es un razonamiento que lo da la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El petróleo es de los mexicanos, el petróleo no es de los empresarios. Bueno, amigos, nos despedimos. Solamente les podemos decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, donde quiera que nos vean. Les agradecemos de sobremanera, un servidor de ustedes, que estamos aquí, un servidor de ustedes, Carlos Jiménez, transmitiendo directamente el Proyecto 2013 desde la Ciudad de México, y le damos las gracias a nuestro técnico Olmo, que nos ha participado en estas imágenes que ustedes han visto a través del proyecto. El próximo lunes, ya saben, de 6 a 7 de la noche, estamos aquí en Alternativa México presentando proyectos. Los miércoles, que este programa del miércoles fue extraordinario, a través de Conciencia Planetaria Internacional con nuestro director general, Gerardo Said, y el próximo viernes nos vemos nuevamente aquí en Tertulia Nocturna. Amigos, gracias por recibirnos en su casa, donde quiera que nos vean.